Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de esta serie de lecturas bíblicas que hemos estado teniendo. Ahora vamos a iniciar con Mateo capítulo 12, ya sabes. Si eres del canal, ve por tu Biblia, trae una libreta para hacer las anotaciones que Dios te vaya mostrando a través de este pasaje y vamos a Mateo capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. El día de reposo en este tiempo es el día sábado, porque dice la Biblia que es un mandamiento de Dios, que Dios hizo en 6 días su creación completa y el séptimo día descansó. Y a nosotros nos manda trabajar 6 días y descansar el séptimo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, porque ya vimos que el día de reposo era un mandamiento. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo un día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí Jesús está regulando una costumbre que los judíos tenían, porque los judíos a través de la ley tendían al legalismo. Y aquí podemos ver una actitud muy legalista. ¿En qué la vemos? Bueno, en que los judíos llegaron a un extremo en el que no podían ayudar a nadie en día de reposo, no podían cortar espigas para alimentarse, no podían hacer prácticamente nada. Si alguien estaba herido, no podían ayudarlo. Jesús después, vamos a ver una parábola en la que un buen samaritano ayuda a alguien que estaba muy mal herido. Un samaritano era alguien que no era 100% judío, pero ayuda a alguien que estaba herido en el día de reposo. Y después Jesús lo compara y dice: ¿quién de vosotros, si su ovejita se cae en una zanja, no la rescata? Es como si tu mascotita se cayera en una zanja y por ser día de reposo o por ser domingo no la rescataras. Bueno, eso suena ilógico, ¿no? Pues eso era lo que estaban haciendo estas personas. Estaban poniendo cargas pesadas como mandamientos de hombres sobre las personas. Pero Jesús viene a regular todo esto y les dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, Jesús está regulando todo esto y les está diciendo: no hay que irnos a un extremo legalista en el que ya ni siquiera puedan cortar espigas para alimentarse. Podemos aprender muchas enseñanzas de esto, porque hoy en nuestros días probablemente podemos irnos a 2 extremos que son equivocados y que Jesús aquí vino a poner una balanza. Tampoco está diciendo que no guardemos el día de reposo, ¿verdad? Lo tenemos que hacer. Para nosotros ahora el día de reposo es el domingo, porque es el día en el que Jesucristo resucitó, y por eso el domingo nos vamos a congregar, descansamos, no trabajamos, porque es un día dedicado al Señor. Oramos, leemos nuestra Biblia, vamos a aprender de su palabra. Y por eso dice el 7, misericordia quiero y no sacrificio, porque muchas veces es mejor hacer el bien a alguien que lo que implica una tradición o alguna regla. Entonces, muchas veces puede pasar en nuestra vida que podamos tender al legalismo, en el que ponemos cargas pesadas arriba de nosotros que no queremos o no podemos llevar. Hay que regular en nuestra vida todo para que nosotros podamos
también glorificar a Dios, pero sin dejar de ayudar a los demás. Dice el 9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que teniendo una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Esto es a lo que me refería con que Jesús les iba a dar un ejemplo de esa ovejita. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Como les digo, estas personas ya se iban a un extremo en el que ni siquiera ayudaban a otros que estaban necesitados. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Jesús hizo el bien con esta persona, a pesar de que otros lo juzgaron, a pesar de que otros dijeron, esto que estás haciendo, Jesús, está mal. Imagínense que nosotros hacemos algo bueno por alguien más y que alguien venga a decirnos que lo bueno que hicimos está mal. Esto era lo que le estaba pasando a Jesús, pero por eso él vino a hacer un equilibrio, a no irnos a un extremo ni a otro. Y ese equilibrio es perfecto. ¿Por qué? Porque aunque sea día de descanso, aunque sea día de reposo, yo puedo esforzarme, aunque sea mi descanso, puedo esforzarme en ayudar a los demás, en compartir su palabra, en que si veo a alguien necesitado, lo ayudo, voy más allá, doy ese extra. Y estas personas, con tal de estar cómodas, de no mover las manos, de no ayudar a otros, se escudaban diciendo, es que es mi día de descanso, es que no puedo hacer absolutamente nada, entonces no puedo ayudarte. Pero eso no está bien porque Jesús dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Todo lo que sea hacer el bien, hazlo, aunque sea tu día de descanso. Y después el 14 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña estacada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente atónita decía, ¿será este aquel hijo de David? Aquí la Biblia nos está dando una declaración muy bonita, porque nos está diciendo que Jesús iba a ser la persona que iba a venir a este mundo para declarar el juicio, o sea, para salvarnos de nuestros pecados, para morir en la cruz por nosotros. Por eso dice el 21, y en su nombre esperan los gentiles, porque los gentiles no era el pueblo de Dios, y al no ser el pueblo de Dios, nosotros, los que no somos judíos, alguien gentil es alguien que no es judío, de todo el mundo. Esperábamos que pasara esto para que pudiéramos ser salvos. Sin este juicio que dice aquí, sin que Jesús padeciera, sin que Jesús viniera, hiciera todos estos milagros, viviera rectamente y derramara su sangre en la cruz, sin esto nosotros no íbamos a poder ser salvos los gentiles. Por eso esperamos en su nombre. Y después hace otro milagro que demuestra su poder, que demuestra que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y toda la gente se queda atónita porque sana a alguien que está endemoniado, que es ciego y que es mudo. Porque ahora el que
era ciego y mudo, podía ver y hablar, porque Él lo sana. Entonces la gente se pregunta, ¿será este aquel hijo de David? Todavía la gente estaba dudando de Él. Todavía la gente no creía que Él era Dios. Pero nosotros podemos aprender en que si Jesús vino, hizo todos estos milagros, murió por ti y por mí en la cruz, podemos decidir hoy creer en Él. No tomar el ejemplo de estas personas que todavía se preguntaban si Él era el hijo de David, si Él era el Mesías prometido. Y nosotros podemos apropiarnos esto y decir, sí lo es. Él sí es Dios, es mi Dios y es mi Salvador. Después el versículo 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en casa de el hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí nos está explicando un poco lo que vimos también en capítulos pasados en el que los fariseos hicieron esta misma declaración de Jesús, que él echaba a los demonios por Beelzebú, o sea, por Satanás. Pero es aquí donde Jesús nos hace esta explicación y nos dice 3 realidades. Número 1, que un reino dividido no puede permanecer y va a ser asolado. Entonces, era imposible que Jesús echara a los demonios en nombre de Satanás porque estaba dividiendo su reino. Y les dice, es lógico, no es así. Y aquí hace una declaración en el capítulo 28 en el que dice, pero si yo, o sea, si Jesús, por el nombre del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, echo fuera de los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. El reino de Dios es Él. Y el reino de Dios se acercó a la tierra, habitó entre nosotros y peleó contra el reino de Satanás, que estaba aquí en la tierra y que está gobernado por sus demonios. Y Jesús tenía la autoridad, al ser Dios y al ser todopoderoso, de sacarlos y echarlos fuera. Por eso no podía hacer estas cosas en nombre de Beelzebú, sino que las hacía por el Espíritu Santo. Y por eso dice, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, que ellos estaban del lado de Satanás. ¡Qué fuerte! No estaban con Jesús, estaban en contra de Él. Y por eso Jesús, del 31 al 32, que hace una de las declaraciones que más debemos de tener cuidado en nuestra vida, porque dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y es aquí donde veíamos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás la obra que el Espíritu Santo hace. O sea, Jesús echaba fuera los demonios por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Ellos atribuían lo que el Espíritu Santo hacía a Beelzebú. Entonces estaban blasfemando contra el Espíritu Santo y es el único pecado que no será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Por eso es muy importante que cuando nosotros veamos la obra de Dios, nunca se nos ocurra decir que es de Satanás, porque puede llegar a pasar. Y hay muchas personas que creen que el Espíritu Santo es una fuerza, que realmente no es Dios, o que atribuyen milagros a Satanás. Entonces nosotros debemos en este momento, en este punto de nuestras vidas, ahora que conocemos esto,
tener cuidado en a veces lo que decimos, porque también daremos cuenta de todas las cosas que decimos. Pero esto es lo que significa, esto es lo que Jesús está diciendo, que Él hacía estos milagros gracias al Espíritu Santo que actuaba en Él. Está reprendiendo a las personas que decían lo contrario, que querían difamarlo. Y después dice, el 33, o hacen del árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce del árbol. Y es aquí donde hace una de las reprensiones más grandes que les hace a los fariseos. Les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Por eso este versículo del 33 al 37, este pasaje debe de ser clave en nuestra vida. Porque aquí nos está diciendo que las acciones que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos y cómo actuamos, viene del corazón. Si nuestro corazón es bueno, si estamos alimentando nuestro corazón con cosas buenas, si estamos dejando que Dios y su palabra entren, nos llenen, nos enseñen y las estamos aplicando, entonces estamos teniendo un corazón bueno. Y van a salir cosas buenas de nuestro corazón. Pero si nuestro corazón es malo, estamos alimentando nuestra carne, estamos llenando nuestro conocimiento con cosas del mundo, con videos malos, con literatura que no es sana, bueno, nuestro corazón se va a ir empezando a hacer malo. Cuando nuestro corazón se hace malo, ¿qué creen? No vamos a decir cosas buenas. No vamos a pensar cosas buenas y no vamos a hacer cosas buenas. Y un día daremos cuenta de las cosas que digamos. Por eso dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Porque si tu corazón es bueno, si estás alimentando tu corazón con cosas buenas, de tu boca van a salir cosas buenas. Y también serás justificado con lo que tú digas. Si tú confiesas a Jesús tus pecados, si tú le recibes en tu corazón, serás justificado por lo que creíste, pero también por lo que dijiste. Por eso es bien importante este versículo en nuestras vidas. Después el 38 dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, ¿no les bastó con todas las señales que Jesús ya había hecho, con los milagros, con sanar a otros, con el perdón de pecados, con lo que Dios hacía en la vida de Jesús, con sacar endemoniados? O sea, no les bastaba, querían más. Pero Jesús dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí Jesús nos está explicando que la señal que Él les iba a dar a ellos, esta explicación de Jonás que estuvo 3 días en el vientre del gran pez, es porque Jesús iba a morir. Él iba a estar 3 días y 3 noches muerto y después iba a resucitar. Y la resurrección de Cristo es esa señal de que Él es Dios y de que Él te salvó, es esa garantía de que te salvó. Entonces, por eso les dice Jesús estas palabras, esta es la señal que yo les voy a dar en el momento que suceda. Y muchos cuando vieron a Jesús resucitado fue cuando creyeron, pero hoy se nos da esa oportunidad de que nosotros vemos esta señal cumplida. A nosotros también se nos está dando esta señal que Jesús resucitó por nosotros. Y después el 42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón.
y he aquí más que Salomón en este lugar. El 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran aquí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En estos versículos, Jesús nos está explicando algo muy importante, que muchas veces pueden haber cosas malas en nuestra vida. Muchas veces pueden venir problemas, pueden venir cosas que son provocadas por las acechanzas del diablo, por los demonios, y nosotros podemos ser determinantes y tomar la decisión de alejarnos de esas cosas. Pero si dejamos tantito la puerta abierta en nuestra vida, porque nos alejamos de esas cosas, hicimos cambios, limpiamos nuestra casa, la barrimos y la adornamos, y si dejamos esta puerta abierta, vienen otros 7 demonios peores al que estaba para morar ahí, y después el postrer estado, o sea, después que vienen estos demonios a morar, viene a ser peor que el primero. O sea, cada generación que va pasando es más mala. Y así lo vemos hoy en nuestra sociedad. Nuestros padres no pasaban por tantas cosas que nosotros pasamos hoy con respecto a la maldad. Y el 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y aquí es donde termina nuestro capítulo 12. Y Jesús nos hace esta invitación. Si queremos ser sus discípulos verdaderos, si queremos estar cerca de Él, tenemos que hacer su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Lo que está escrito aquí, lo que ya venimos leyendo, lo que ya venimos aprendiendo. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿tú quisieras ser discípulo de Jesús? ¿Tú quisieras hacer su voluntad? Todo lo que está aquí y tener una buena vida. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo.